Hola disfrutones. Hola. En este vídeo seguimos en Fuerteventura. Vamos a recorrer la isla de norte a sur para llegar a algunas de las playas más recónditas. Mirad lo que hemos encontrado de camino al sur. ¿Qué nos quieres contar del queso? Que no está claro desde cuándo empezó a fabricarse, pero sí que se sabe que ya es desde la época de los majos. De ahí viene la palabra majorero. Los majos son los aborígenes que habitaban en esta isla de Fuerteventura antes de que llegaran los colonizadores españoles. Esta es la típica casa majorera. Está dispuesta en torno a un patio central. Lo bueno de que tenga patio es que corre mucho el aire. Bueno, en Fuerteventura problemas de aire no tienen, ¿eh? Sí, eso es verdad. 10 de la mañana, disfrutones. Pues está muy rica. Esto es una tablita de quesos. Este más blanquito es el menos curado. Este es el semicurado recubierto de pimentón. Y este es el curado, que la corteza se hace con gofio. El gofio es una harina que se hace de cereales tostados. Es un superalimento, como las bayas de goji, pero en versión canaria. Y como es artesano, se puede comer la corteza del queso, que eso lo aprendimos en Montanejos en la Feria del Queso. El vídeo, aquí arriba. Otra cosa que mola del museo es que hay un jardín de cactus. Este, por ejemplo, es la planta de la que se extrae el aloe, que es también tan típico de las Islas Canarias. Y aquí en Fuerteventura encontraréis un montón de tiendas en las que podéis comprar cremas, que ya sabéis que es buenísimo para la piel. Mirad chicos, pues aprovechando esta maqueta que hay aquí en el museo, os vamos a decir la ruta que vamos a hacer hoy. Por el interior. Por todo el interior y visitar toda esta punta, toda esta península que es el sur de la isla. Se llama la península de Jandía. Aunque os parezca que solo veis piedras, esto es el Parque Natural de Jandía. Bueno, pues estamos yendo hacia Cofete. Dicen que es la playa más bonita de la isla, sin duda. Hay que decir que nos hemos pensado el ir o no, porque hay que tragarse 45 minutos de una carretera que no está asfaltada, un poco chunguis. ¿Veis? Esta es la carreteruca por la que hay que ir 3/4 de hora. It's so hard to be near you. You make it hard for me to breathe. Antes de llegar a la playa de Cofete, no dudéis en girar a la derecha para ver la Villa Winter. El señor Winter fue un alemán que vino a principios del siglo XX a esta zona y quiso desarrollar proyectos de ingeniería por la zona. Y por lo que es muy conocida la Villa Winter es porque fue guarida de muchos oficiales nazis exiliados y se ocultaron aquí a la espera de encontrar otras vías marítimas, unos para irse a Sudamérica y otros se dice que vivieron aquí pues hasta su muerte. Hoy en día es un museo, así que podéis visitarla. I can't stand to see you smile, 'cause it kills me from within. La playa de Cofete es una playa absolutamente salvaje. Eso quiere decir que, por ejemplo, tendréis que tenerlo en cuenta a la hora de bañaros, porque no tiene salvavidas y dicen que aquí en esta zona hay muchas corrientes. Algo más a tener en cuenta es que, como precisamente es una playa tan virgen, pues lo de chiringuitos como que no. Venid aprovisionados, al menos con agua, y si queréis pasar aquí el día, pues ya sabéis, nevera corchopán y a traeros vuestro picnic. Es inmensa, son de punta a punta 12 kilómetros. La sensación de soledad es alucinante, es como muy desolada. Mira qué bonita. ¡Ah! Joder, anda que avisas. Lo sabías, que no sabías. Es que no miras. Claro, yo estoy grabando, no puedo estar a tantas cosas. Pues sé que vas atontado. Ahora que todo el rato con los pies mojados. Sí. No está bien. 'Cause I'm in love with you. Disfrutones, pues después de la playa de Cofete hemos llegado a Morrojable. Realmente es la última ciudad importante antes de la península de Jandía y una de las cosas más alucinantes que tiene es la playa. Es kilométrica. Antes viniendo por la carretera es que no parábamos de verla. Qué bien tienen que estar ahí comiendo ahora en ese sencillo velero. Este velero.
Mirad. Un amigo nuestro bloguero nos dijo que entráramos en el restaurante Leos y preguntáramos por Elvis. Hemos visto al mítico Elvis y nos ha recomendado comer un burro. Es un pescado de esta zona que lo hacen a la espalda, con ajito, con papa arrugada. Ya veréis qué bueno. Amigos disfrutones, os presentamos al burro. Y mira qué ensalada tan buena. Por eso decía nuestro amigo Elvis que no pidiéramos nada más. Claro, esto ya es plato completo. Sí. Dejamos ahora Morrojable y vamos a ver más playitas al norte. Aquí detrás de nosotros está el faro de Morrojable, que es justo donde gira la playa. Tenéis 2 kilómetros hacia el sur y 2 kilómetros hacia el norte. Además, aquí sí que tenéis un paseo marítimo muy chulo, si queréis venir montando en bici o corriendo. Estamos ahora en la playa de Mal Nombre. Es una playa muy cuca, más grande de lo que parece, porque mirad, por detrás de nosotros, no sé si podéis ver que por allí continúa. Cuando está la marea baja, enlaza con la siguiente playa. Y luego una cosa que tiene muy buena, aunque tenga mal nombre, es que tiene un chiringuito aquí a pie de playa estupendo. Tierra Dorada. Mirad qué atardecer estamos empezando a tener más bonito. It's so hard to hear you when it makes you laugh. Chicos, estamos ahora en la playa de Sotavento. Es una de las más famosas de esta zona de Jandía porque aquí se celebran normalmente los campeonatos del mundo de windsurf. The ring around your finger is a noose around my neck. Recomendación disfrutona. Hoy un señor ahí. Hola. El bar Palmita de Pepe y Antonia. Está en la zona de Costa Calma, es una zona muy turística, pero como veis con unos rinconcitos muy auténticos. Es muy chulo porque el restaurante está colgado encima de las rocas y ahora porque está la marea baja, pero durante el día tendréis el mar debajo vuestro. Y esta es la playa de Costa Calma. Costa Calma es un pueblo así muy turístico, restaurantes llenos de gente cenando a las 7 de la tarde. Pero es que como no van a venir aquí, siempre están aquí por el paraíso, hombre, ni Caribe, ni nada. Quitando que ahora en cuanto se va el sol... Bueno, hombre, ves que estamos en enero, te pones un jersey y ya está. Vamos a hacer el 360 ese que hacemos últimamente. Es como el 360 de Facebook, pero manual, muy artesano. Pero en plan cutre. ¿Habéis visto? That it should be you and me. Ahí arriba vamos, al faro de la Entallada. Bueno, disfrutones, pues hemos llegado al final de la ruta con posiblemente uno de los sitios más chulos que hemos visto hoy. Con esta arquitectura tan típicamente canaria, aquí os enseñamos el faro de la Entallada. ¿Sabes a qué me recuerda? A la iglesia de San Pedro de Teixidó, cuando estuvimos en Galicia. Que por cierto, os dejamos aquí el vídeo para que lo veáis, que quedó muy chulo. I know I'm not supposed to be, but I am. El faro de la Entallada está en una acantilado de 200 metros de altura y es el punto de todo el archipiélago de las Islas Canarias más cercano a África. Está, pues yendo por mar, en línea recta, a solo 100 kilómetros. I'm in love with you. Bueno, disfrutones, pues aquí desde el faro nos despedimos de vosotros en este vídeo en el que hemos recorrido el sur de Fuerteventura, la península de Jandía, que ya habéis visto que mola un montón. Gracias a Chesco, Silvia y Manuela, nuestros embajadores de este vídeo, nos han dado unos cuantos secretitos muy interesantes. Si queréis ser embajadores nuestros, nos mandáis un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com, nos decís cuál es vuestro pueblo, por qué queréis que vayamos, qué tiene de interesante y para allá que iremos, lo prometemos, de verdad, ¿eh? Y mientras hasta el siguiente vídeo, seguimos estando en contacto con vosotros a través de todos nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta nada, pues hasta la semana que viene, que nos encontremos en otro vídeo de Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós!